Corea del Sur, un país del futuro, donde te vigilan robots. Mira, un robot denunciador. Un país donde incluso los ilegales viven cómodos. Puedo comprarme un coche después de un mes de trabajar. Un país de K-pop y cafeterías maravillosas. Ya es el tercer café. Y caricaturas lindas. ¿Compramos un dinosaurio? Además, es un país que tiene frontera con un vecino aterrador. Este vecino asustador se llama la República Popular Democrática de Corea, pero es más conocida como Corea del Norte. Hasta 1945 nadie ha dividido Corea en la del norte y la del sur, pero durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupada por los japoneses y en 1945 estuvo liberada de dos partes de una vez. Las tropas de la URSS entraron desde el norte y el ejército de Estados Unidos desde el sur. Al terminar la guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos simplemente partieron a Corea a la mitad. Al norte comunismo y al sur capitalismo. Así permanecieron durante 5 años hasta que el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung, convenciera a Stalin a apoyar la incursión en Corea del Sur. El secretario general de la URSS dio luz verde a eso, con lo que comenzó la guerra de Corea. Duró 3 años y no llevó a nada. Después de 3 años de matanzas, las partes firmaron un acuerdo de paz, según el cual dividieron la península coreana a la mitad, según el mismo paralelo 38 norte por el que dividieron la URSS y Estados Unidos en 1945. Desde entonces, alrededor de la frontera se encuentra una zona desmilitarizada. Fuimos a verla junto con Sergei, que se mudó a Corea de Rusia hace 2 años. Queremos ir a Corea del Norte y hay niebla por allá, pues, o algo así. Allí, detrás del río, está Corea del Norte. Hay atalayas allí. ¡Wow! Mira eso, y todo está lleno de alambre de púas. Llegamos a la orilla del río Imjin. Aquí es donde comienza la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Es interesante que se ve distinta para cada uno, porque para los coreanos del sur son principalmente bosques, naturaleza bonita, hay agricultores, y los surcoreanos intentan conservar a estos granjeros. Precisamente aquí es donde vemos los puestos de control. Mira, allí están los soldados, alambre de púas, una valla, toda esta raya. Miren, aquí esto se ve bastante serio. Más adelante, eso todavía es territorio de Corea del Sur. Se ven los campos. Los norcoreanos convirtieron su zona desmilitarizada en una exposición. Bueno, eso dicen las malas lenguas. Construyeron allí unas aldeas ejemplares con las casas bien cuidadas, pero los surcoreanos dicen que aún así no les creen, porque todos estos granjeros son simplemente actores que vienen allí como si fuera su trabajo para enseñar qué maravilloso se vive en Corea del Norte. Pero sabemos que todo está mal allá. Uno de los principales lugares de interés aquí es el Puente de la Libertad. Llegamos aquí para verla y aquí está un tren que antes circulaba entre las dos Coreas. Esta locomotora es un símbolo de una separación trágica de las dos Coreas. Ahora está aquí como un monumento. Lo encontraron en unos arbustos y estuvo abandonado después de los bombardeos en alguna estación en este estado. ¿No habías estado aquí antes, Sergei? No. Por cierto, hay excursiones pagas acá, si es que no lo sabías. Sí, por eso acepté. Me da curiosidad. ¿Viste? Esto es un puente de ferrocarriles que ahora está destruido, pues antes del río podemos ver los soportes restantes de este puente. Y lo principal es que hay anuncios por todas partes de que está prohibido girar la cámara a los lados porque hay soldados allí que vigilan atentamente. Aquí hay una animación bonita en el suelo transparente y están estos rieles. Allí en los soportes de enfrente hay flechas rojas que señalan las huellas de los impactos de balas. Estas marcas son las balas. Muestran lo terrible que era la guerra de Corea. Aquí hay una imagen así, que dice que algún día el puente podrá funcionar, que haya trenes entre ambas Coreas y todo estará bien, pero eso no es seguro. Aquí solía estar la estación ferroviaria, los trenes cruzaban entre Gaeseon, que ahora se encuentra en Corea del Norte, y Seúl. Aquí hay recuerdos. Por cierto, es interesante que se vendan banderas de Corea del Sur, Estados Unidos e incluso China. No hay nada relativo a Corea del Norte, ni la bandera ni nada. Aunque parece que aquí sí que podrían vender algo. Es interesante cómo funciona el correo turístico aquí. Hay 2 cajas. Una es azul
Y aquí dice, esta carta será demostrada en público, en alguna exposición. Es decir, tras visitar este conjunto memorial puedes compartir tus impresiones y su carta podría estar expuesta al público. Y la caja roja es una caja común, pero pues es así, una caja aplazada. Aquí también se puede compartir sus impresiones, pero esta carta será enviada dentro de un año. Hay monumentos distintos por la unificación. ¡Oh, jajaja! Una bandera de Corea del Norte, ¡mira! Y dice que son 153 kilómetros para ir a Pyongyang. Y a Rusia son 6.581 kilómetros. ¿Qué es lo que es Rusia para ellos? No lo sé. Lo más probable es que sea Moscú, porque Vladivostok está a 726 kilómetros. Y más adelante, por supuesto, organizaron un parque de diversión, todo muy turístico, DMZ Now. Los 100 lugares obligatorios para visitar en Corea del Sur. Ahora intentaremos pasar más adentro de la DMZ, pero algo me dice que no es que nos esperen allá. Pero vamos a cruzar el puesto de control e intentaremos sobrepasarlo. Nos vamos a Corea del Norte. Y así es como se ve. Aquí está el puesto de control. Hay militares allá. Por supuesto, no hubo milagro alguno. No nos dejaron entrar porque resulta que hay militares acá. Es un puesto de control de los militares y nos preguntaron si somos militares. Se les ocurrió esta pregunta rara porque, no sé, a lo mejor sospechaban que éramos soldados estadounidenses y regresábamos a nuestra base del permiso de ausentarnos. Y dijimos que no. Y los chicos de la policía militar coreana dijeron, den la vuelta y regresen. No pueden estar acá. No esperan a los turistas allá. Necesitan obtener un permiso especial. Así que no iremos a Corea del Norte, al menos por hoy no. O cruzaremos el río. Pero hace demasiado frío para cruzar el río y además no traje mi bañador. Pues no logramos acercarnos más a la frontera que divide el paraíso surcoreano del infierno norcoreano, así que dejemos en paz a Corea del Norte e iremos a Seúl. Estoy en Seúl, la capital y la ciudad más grande de Corea del Sur. El territorio de Seúl es 605 kilómetros cuadrados, 4 veces más pequeño que Moscú, pero en cuanto a la población, Seúl no distingue mucho de la capital rusa. Aquí viven unos 10 millones de personas y en Moscú, más de 12,5 millones. El primer asentamiento en lugar del Seúl moderno apareció hace más de 2000 años. Se llamaba Gyeongsang. Era la capital de uno de 3 países feudales que después se reunificaron en un solo país. Desde entonces, la capital de Corea cambió de nombre varias veces y comenzó a llamarse Seúl, oficialmente solo tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Mire qué interesante es la navegación. En las baldosas instalaron este bloque y estas placas de metal con nombres de las calles y los adoquines. Es cómodo, sobre todo porque también menciona los nombres en inglés, porque algunas cafeterías no se molestan en traducirlos y no se entiende muy bien qué es lo que ofrecen allí. Un estacionamiento en una baqueta. ¿Por qué no? Ella es Lena, y Lena trae una bolsita en su mano, una bolsita de basura. ¿Por qué no la tira? Porque no hay botes acá. ¿Cuánto llevamos caminando? No hay ni un bote. Eso me recuerda a Japón. En Japón tampoco es común poner los botes en donde sea. Se cree que uno debe cuidar su basura por su propia cuenta de alguna forma, enviarlo a procesar en algún lado. Encontrar un bote en Seúl es como ganar la lotería, y parece que sí la ganamos. Sacamos un boleto de suerte en la vida, vemos un bote, aquí está. ¡Qué bella! Me da curiosidad saber si es procesable o no. Pensemos que sí lo es. Fíjense amigos cómo los coreanos cuidan a los peatones. Es un parasol, para que cuando haga calor, cuando están esperando el verde, pueda estar en la sombra. Así de cómodo. Y mira, ¡qué cómodo! Uno está debajo del parasol y espera el semáforo. Llegó la hora de poner a prueba el metro de Seúl. El chico dice yes, entonces debemos ir allá. Ajá, compré una tarjeta. Ahora compraré una para ti. A ver, niños, 12 años, justo para ti. Ah, no hay. Impresionante, no hay tarjeta de niños en la máquina. Entonces compremos una de adolescente de 13 a 18 años. Tampoco las hay, están agotadas. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a cargar crédito en la mía. No hay que volar hacia abajo como si fuera Superman.
Tampoco se permite tirar la bolsa hacia abajo, ni tampoco el carrito. ¿Qué es eso? Aquí hay fotos para quienes no entendieron los dibujos. Alguien cayó de una silla de ruedas, a alguien se le cayó un carrito. Pues por lo general no se debe subir con pies hacia arriba en estado de ebriedad. Dice en coreano cuántos minutos faltan para que llegue el tren. Lo interesante es que incluso se ve cómo va nuestro tren. Otra cosa interesante, en cada estación hay un conjunto de máscaras antigas, foros, todas estas herramientas de rescate en caso de incendio, incluso hay agua. Mira, tu cabello es del color de la estación. Aquí ha de haber sido el cumpleaños del metro, todos están felices felicitando el tren. ¿O alguien ganó la lotería? Ah, esto es música. ¿Qué son estos sonidos alegres? Ah, es la música que saluda a nuestro tren. Esto es un lugar para mujeres embarazadas. ¿Ves? Especialmente para ellas. Asientos para embarazadas. Por cierto, lo interesante es que en el metro de Corea todo tiene un número. Las estaciones tienen número, los vagones, las puertas también. Es decir, aquí está la estación del vagón 5, la primera puerta. Allí estarán los lugares para discapacitados y pasajeros con niños. Y eso respectivamente es el quinto vagón y la puerta número 2. Aquí hay lugares especialmente para mujeres embarazadas. Todo se repite 100 veces por todas partes. Nadie se preocupa porque sea bonito de alguna manera. Hay un montón de letreros, basura de información, basura visual, hay muchísima, igual que en Japón. Y cuando uno está por primera vez, no parece común. Obviamente no han trabajado en un código de diseño para este sitio. Hay carteles distintos por todos lados, con letra distinta. Hay un desmadre total por todas partes. A eso se agregan los cercados asombrosos, entre comillas. Por si este ruido visual te parece poco, pueden pintar también la carretera. Escribirán todo lo que opinan sobre el orden y limpieza visual, así que no te vas a aburrir. Eso es para que si uno viene se dé cuenta de que va por la carretera. Para que la cabeza de uno dé vueltas y diga, no entiendo nada, ¿dónde estoy? Claro, a los coreanos les gustan las prohibiciones y sobre todo escribir de cada una de estas. Aquí dice qué es lo que está prohibido hacer en este parque pequeño. No se puede fumar, eso está claro, la multa es 100.000. No se puede cerrar árboles, no se puede ir borracho y respirar. Se prohíbe vender, no se puede cagar si uno es un perro, no se puede hacer fogata, no se puede tirar basura, ni estacionarse en el césped, no se puede llegar en un carrito, se prohíbe... ¿Qué es lo que se prohíbe? No se puede estacionar en el césped al coche y la motocicleta al mismo tiempo, no se permite cultivar en bancales, ni arrancar flores, no se puede torturar a los animales, ni tampoco a los enanos. ¿Qué es eso? Además se prohíbe pasear a los perros. ¡Wow! Mira qué pasarela tan hermosa, floreciente, de lujo. Aquí hay una pancarta. Los perros deben traer correa. Los monopatines están prohibidos. Un perro trae correa. Todo está bien. Por cierto, en especial para quienes decían que aquí todo es muy limpio. Si uno se aleja un poco de las calles principales, ya no será tan limpio. Amigos, estamos observando una acción increíblemente linda. Miren, el chico está cortando el pasto y los demás están con una mampara para que el pasto no le golpee a las personas, ni tampoco los coches. Así que para cortar el pasto se necesitan 3 personas, 2 de los cuales van a sostener la mampara. Este edificio de cristal es el de la alcaldía. Es allí donde se toman las decisiones de colocar carteles del mismo estilo por todas partes y autorizar estacionarse en la banqueta. Estaba seguro de que los coreanos son disciplinados, pero no, es un cruce, todo el mundo quiere ir allí y ninguno de ellos quiso pensarlo bien. Así es, el autobús no puede pasar. ¡Qué tontos! ¿Cómo es posible? Creía que como no iba a haber prohibición. No hay palomas, mira, no hay. ¿Cómo es posible que se pueden vender artículos, pero las palomas no pueden caminar? Aquí se venden camisetas que dicen "Me gusta Corea". Aquí venden tijeras por si hace falta cortar algo. Y aquí, amigos, un cartel importantísimo que prohíbe a las palomas.
Pues al parecer así es, normalmente es no dar de comer a las palomas, pero aparece simplemente una paloma tachada. Ha de decir, detengamos a las palomas. Viene una paloma, ve la señal y se va, por supuesto. Aquí se venden herramientas para rascar la espalda. No hay lugar para palomas. Aquí dice, no alimentar a las palomas. Don't feed pigeons. Pigeons significa palomas en inglés. Aquí hay un cartel que dice que no se puede alimentarlo. Y aquí o es que lo duplicaron para tontos, para quienes no entendieron lo que dice aquí en la madera, o puede ser parte de una manifestación titulada Detengamos a las palomas. Tiene un sombrero estupendo, es simplemente espectacular. No puedo creerlo. Estupendo. La gente que se pone un gorro así se vuelve feliz de inmediato. Lena, ¿cuánto llevamos sin ver prohibiciones algunas? Mira, aquí no se prohíbe nada. Cerca del metro hay un Starbucks en cada rincón. Me gustaría saber cuántos Starbucks hay aquí. Ahora iremos a una pausa del arte moderno. Hay mucho de este arte aquí en Corea. Hay un gran número de museos de arte contemporáneo y uno de ellos se llama Leum. Allí ya comienza una belleza. Les daré un consejo. Si es que piensan visitar este museo, no se les olvide revisar el horario de su trabajo, porque ahora, por ejemplo, llegué al museo y está abierto hasta las 6. Ya, a las 6 corrieron a todos. Entonces ahora vamos a ver las tiendas. Las tiendas trabajan más tiempo. Por ejemplo, esta entrada espectacular. ¡Wow! Es algo difícil de entender. Al parecer la entrada es libre. Entonces, han de vender algo por acá. Ah, venden artículos aromáticos. Son cremas. Aquí tenemos algo increíblemente de moda. Una biblioteca especial. Un piso inclinado de donde se abre la vista a Seúl. La publicidad en la ciudad es un asunto pendiente para muchas ciudades. No por nada exigimos aprobar un código de diseño y restringir la cantidad de publicidad y el tamaño de los carteles y todos estos colores, porque detrás de estos a menudo no se ve la arquitectura. Pero cuando se trata de las ciudades de Asia, aquí al contrario disfrutamos de todos estos carteles de neón, de la enorme cantidad de señales y decimos ¡wow! ¡Qué bonito! Y el espectador preguntará, Ilya, ¿no habrá dobles estándares de eso? No. ¿Por qué restringimos los carteles en Rusia y las ciudades europeas? Porque echan a perder la arquitectura, ocultan la arquitectura y distraen de esta. Aquí no hay arquitectura como tal. Si nos imaginamos que todos estos edificios son desconchados, eran simplemente unas cajas de concreto. A menudo, la mayoría de estas casas no supone que uno disfrute de la forma de los edificios. Aquí no hay placer. Que disfrute de las fachadas, aquí no hay fachadas. Aquí hay estos carteles de publicidad, escaparates, señales, son parte de la arquitectura. Es así de simple. Se puede poner como ejemplo el Times Square de Nueva York, que en realidad es una plaza compuesta por publicidad. Es decir, hay carteles con publicidad en lugar de las fachadas. En lugar de fachadas, ventanas, hay escaparates y anuncios. Algunos datos. Todo eso es parte de la arquitectura. En las ciudades asiáticas vemos falta de arquitectura como estamos acostumbrados a verla, cuando disfrutamos de la elegancia de las fachadas, etc. Pero todos estos carteles de publicidad, en esencia, se vuelven parte de la arquitectura de la que disfrutamos. Amigos, necesito expresar mi indignación por el urbanismo coreano. ¿Cómo ajustan a los semáforos? A veces uno espera 3 minutos al semáforo o incluso durante 5, igual que las peores ciudades de Rusia. Para cruzar un semáforo complicado con todas sus bajadas y calles secundarias, se puede tardar 5 o 10 minutos. Es simplemente insoportable. ¿Quién es el encargado de ajustar los semáforos en Corea? Despidan a ese inútil, échenlo a los cocodrilos. Pongan en su puesto a alguien que sepa algo de la circulación. Además, parece que a los coreanos les gusta que se multipliquen las ratas voladoras. Miren cuántas son. Y aquí hay un señor que les da de comer. Eso es lo correcto.
Lena dice que en Moscú las palomas son más simpáticas. ¿Qué es eso? Basura. Es basura. ¿Qué vertedero tenemos aquí al lado de la carretera? Por favor, no tiren basura, apesta, dice esta pancarta. Mira, parece el poeta ruso Alexander Pushkin caminando con Tom Sawyer. Y así se ve un baño de niños en Corea, se llama baño familiar. Hay un lavabo para el niño, un mingitorio, un retrete pequeño, uno para adultos, que conviene también para discapacitados. Y lo más divertido es que tiene un asiento mientras uno está haciendo sus cosas. Puedes dejar a tu niño sentado aquí sin problemas. Y este es el cuarto de lactancia donde también se puede cambiar pañales. Aquí se puede cambiar a los niños, hay una báscula acá, agua, una herramienta para calentar la leche o fórmula infantil, un estacionamiento para los carritos y por supuesto varios cuartos de lactancia. Y bueno, así son. Así es como se ven los baños. Están en varios centros comerciales, aeropuertos, centrales de trenes. Siempre son limpios, cómodos, confortables. En este aspecto los coreanos y japoneses van muy bien. Amigos, allí va la sección cosas increíbles inventadas por los coreanos. Detrás de mi espalda hay dos herramientas parecidas al cargador de coches eléctricos. Y se usa... ¡Ah, para esto! ¡Ah! Y es necesaria para hacer que los niños corran. En realidad, desde aquí sale una corriente fuerte de aire. Es una secadora fría. Es como una secadora. Pues uno aprieta el botón y esta cosa le ayuda a arreglar su peinado o quitar algo de sus zapatos. La sección algo sorprendente al lado de nosotros, ahora parezco un payaso. Bueno, pues ya lo parecía antes, pero ahora... es mucho más obvio. Al parecer, todo es maravilloso en Seúl, pero la población local no es muy feliz. Eso demuestra un número alto de suicidios. Corea ocupa el 12º lugar en el mundo en cuanto al número de suicidios por 1000 personas. Por cierto, Rusia está en el 11. En cuanto al suicidio entre mujeres, Corea es la cuarta en el mundo. De esta manera tan interesante, construyeron una valla en el puente para que nadie pueda cruzarla y no vaya a ser que cometa un suicidio. Corea del Sur tiene grandes problemas con eso. La gente trabaja mucho, sufre de desgaste emocional, otros problemas psicológicos y a veces los resuelven de una manera no tan correcta. Pues para que las personas no puedan sobrepasar esta valla, instalaron aquí unos cilindros ondulados que giran. No te puedes aferrar de nada acá, miren. No hay dónde pararse aquí, mira. Y aquí uno caerá si intenta subirse. Obviamente, eso no detendrá a la persona que quiera suicidarse, pero seguramente le va a complicar muchísimo el proceso. Si la persona quiere aventarse alguna parte de este puente, se mira y dice, qué chulo soy, ¿para qué hago estas cosas? Y luego aparece un teléfono en el puente. Según el logotipo del corazón con hojas, es un teléfono de la esperanza. Se puede llamar por él para que le presten ayuda. Mira, hay espejos para que uno vea su reflejo y aquí te prestan apoyo. Y aquí aparece un oficinista vestido de traje a quien todo le va mal, no le pagan el sueldo, sus hijos no le escuchan, su esposa no le cocina y lo humilla de todas maneras, y el jefe, que no le paga el sueldo, le tira de la mejilla y le apoya diciendo, chico, sostente, todo estará bien. Pues es una escultura que demuestra el apoyo. Los coreanos intentan ayudar a las personas, no solamente con estos puentes antisuicidios. Por ejemplo, tienen un centro para migrantes donde les ayudarán con cualquier problema. En Seúl, cerca de la alcaldía, hay un lugar asombroso, se llama Seúl Global Center. Incluso si eres turista y necesitas ayuda sobre Corea, llegas aquí, subes al 5º piso y te ayudarán. Vamos a ir a averiguarlo.
Es de la alcaldía de Seúl y todo es completamente gratis. Además de las consultas rutinarias, hago unas especiales. Si alguien se encuentra en una situación muy complicada, contamos también con abogados con los que se puede consultar si la cita se pide con antelación. También tenemos otros que pueden comentar sobre asuntos laborales. Además, asesoran sobre inmuebles, impuestos. ¿Esto también es gratis? Sí, es gratis, pero hay que inscribirse de antemano. No puede ser, es decir, ¿se puede recibir asistencia jurídica aquí gratis? La ayuda, se puede recibir una asesoría. ¿A dónde hay que tirar la basura si no hay botes en la calle? No, no están por todas partes, pero si uno busca, ahora instalaron muchas, hay muchas en el metro. O se puede entrar en una cafetería. La basura se tira aquí, como pueden ver en el libro, separada. Ah, son estos botes, ¿verdad? La separan, es decir, hay basura común, vasos de papel, plástico, papel, envases, botellas. Sí, y todo el mundo lo sigue. Sí, incluso cuando la tiramos en casa, están todos estos botes y debemos dividirla. Aquí se realizan las clases del idioma coreano. Si hay algunas comunidades de los extranjeros, por ejemplo, y necesitan hacer una reunión o un evento, pueden dirigirse a nosotros y podemos prestarles un espacio. Es decir, la comunidad rusa, por ejemplo, puede decir que necesita un espacio para prepararse para un meeting. Sí. En contra del alcalde de Seúl. No, pues en este caso no. Si no tiene características políticas y religiosas, sí que se puede. Es lindo con ustedes, muy interesante. Para no perderme, encontré un guía, el blogger de YouTube, Kostya Pak. Muéstrame cómo funciona eso, Kostya. Ahora es temporada de lluvias, por eso están por todas partes. Uno seca su paraguas para no echar gotas a todo el mundo en el metro. ¡La temporada de lluvias! Sí. Es difícil aquí ahora. Ahora estamos en un lugar muy interesante, es el distrito Itaewon. Diría que es el distrito más variado de Seúl e incluso de Corea. ¿Qué es lo que se conoce de allí? Que aquí solía estar la base principal de Estados Unidos y ahora es simplemente un distrito turístico y muy internacional. Aquí hay muchos contrastes que conviven de alguna manera. Por ejemplo, allí se encuentra la primera y la principal mezquita de Seúl, y a unos 20 metros se encuentra el distrito principal de LGBT de Seúl. Pues aquí no se puede dejar la basura. Aquí no se puede, ya veo. Pues se supone que esta basura sí se puede dejar, porque estas bolsas son bastante caras. Son bolsas comerciales, en las que los sitios como estos pueden dejar la basura. Una bolsa común. Sí, esto es una bolsa común, una bolsa mala. Y dice, no deje la basura. No sé, aquí la multa es de $1000. Aquí en Corea no siguen tanto las leyes, es decir, las reglas son necesarias para violarlas. Pero si no las infringe y lo cachan, puede que te afecte mucho. Pero si son bastante tolerantes aquí. Pues la homofobia es bastante fuerte aquí, al mismo tiempo no se expresa en forma de violencia alguna. Es decir, pero uno puede tener problemas, por ejemplo, te puede rechazar la familia. Por un lado están las banderas de LGBT allí en los edificios. Por el otro, Arabian Travel. Sitios musulmanes, buffets, restaurantes, porque hay una mezquita por acá. Por ejemplo, aquí está un restaurante halal uzbeko, Lasat. Es la calle más popular con gay clubs de Seúl. Es decir, frente a una mezquita. Pues sí, puede haber musulmanes aquí, allí, los africanos, aquí, LGBT, allá, alguien más, los soldados estadounidenses. Como que históricamente ocurrió que es un barrio extranjero y aquí hay todo lo extraordinario para Corea. Hay un bar de transgender. ¿Lo ves? Sí. ¿Ves cómo la gente puede vivir juntos? Es un ejemplo de cómo la gente puede convivir en paz. Es una base donde las mujeres de Corea venden jugos y yogures. Allí tienen en su refrigerador el jugo de zanahoria yogur por $5. Supuestamente es muy bueno para la salud. Son como vendedores de helado de Estados Unidos. Son como vendedores de helado pero de altas tecnologías. Están sobre este soporte, todo brilla, hay pantallas de sensores por todas partes y manejan ella.
Ya, empieza la venta de helado y allí va. Hasta tiene un techo, espectacular, ¿ah? Una cosa espectacular. ¿Qué es esta mugre? Dime tú, como coreano. Sí, explícame, Kostya, ¿qué es todo este desmadre? Seúl es una ciudad muy sucia, de verdad, lo diré así. La gente tira colillas en la calle. No es que los coreanos seamos perfeccionistas, pero aquí funciona muy bien el sistema de limpieza y mañana ya esto no estará aquí. A las 5 o 6 de la mañana saldrán las mismas mujeres sobre Transformers, pero esta vez se encargarán de lavar todo el piso con champú y será muy limpio. Pero sí, mira, como puedes ver, tiraron basura. Ah, esa es la mezquita, ¿verdad? Tiene una historia muy interesante. El dictador Park Chung-hee buscaba restablecer relaciones con los países del Medio Oriente, para lo que asignó el terreno a la comunidad musulmana de aquí. Y si no me equivoco, fue Arabia Saudí la que patrocinó la construcción de la primera mezquita aquí en Seúl. Ahora no son muchas en Corea, menos de 10, pero esta se considera la principal. Aquí no hay centro como tal, como en Moscú. Hay centros distintos aquí. Para mí son 4, por ejemplo. Hay varios allí, un centro de bancos, uno de televisión, otro de oficinas, uno de empresas. Yo, por ejemplo, vivo en Gangnam, como Gangnam Style. Ni siquiera sé qué centro es. Ha de ser un centro de negocios y también cuenta con numerosas clínicas con cirugía plástica. Una de cada 2 clínicas se ocupa de eso. Para ellos es como si fuera un tratamiento. Así se ve el paso a la base estadounidense. Dice que todo esto está patrullado por los perros. Mucho dinero fue gastado para retirar las tropas de aquí, miles de millones de dólares, simplemente para crear una base nueva para ellos. Por supuesto, aquí no hay tanques estadounidenses, cañones antiaéreos. Un amigo mío hizo su servicio militar acá en el ejército estadounidense. Allí tienen todo, incluso los enchufes estadounidenses. Tienen su propio Walmart u otra tienda estadounidense con precios súper bajos. Todo es por dólares, por supuesto. Tienen su propio boliche, restaurantes, hamburgueserías. En el centro de Seúl está una enorme base militar estadounidense, o como resulta ahora, estaba, porque ahora se está cambiando de lugar. Y en general, los militares estadounidenses que están acá desde hace bastante tiempo causaron un gran impacto incluso en cómo se formaba la ciudad. Porque muchos distritos alrededor de la base estadounidense se formaban según las necesidades de los soldados estadounidenses. Y estas necesidades, ¿cómo eran? No siempre tan decentes. Y Taiwán antes, hasta el 1 de septiembre, por más raro que parezca, era famoso por sus bares de mala muerte y burdeles. Y si mal no recuerdo, después del 11 de septiembre, endurecieron las reglas para el ejército estadounidense. Y se les prohibió salir a menudo y muchos bares y burdeles que trabajaban allí se cerraron por eso. Y el distrito se convirtió en uno extranjero, de fiestas, y el tema cambió. En este tipo de casa vivían los militares estadounidenses. Aquí está la entrada, el interfón. Ahora nadie vive aquí, ¿verdad? No, ahora nadie vive aquí, es como un lugar público, parque. Pero lo curioso es que los estadounidenses no consiguieron establecer el drenaje. Ahora hay un charco aquí. Y para evadirlo... Pero al mismo tiempo construyeron... Pero mira, las malas lenguas dirán que es un distrito ruso y no estadounidense, porque es algo típico para Rusia, pero no en un distrito estadounidense. Miren, debo desviarme de todo eso sobre la mierda, porque los estadounidenses no consiguieron hacer un drenaje. Por lo general aquí en esta guarnición, los estadounidenses se llamaba guarnición Yonsang. Empezaron a desplegarse aquí desde 1945 y durante 40 años antes aquí estaban las tropas japonesas y antes las tropas chinas, porque en un periodo Corea estaba ocupada por el imperio chino Qin. La soberanía es una novedad para nosotros. ¿Qué tal? ¿Parece Estados Unidos? A lo mejor no. Pues el hidrante de incendio es estadounidense. Ah, sí. Sí, mira, de veras. Mira, aquí dice Open. Dice, todo está en inglés. Y esto es un veneno. Aquí dice trampa para ratas. No lo puedo creer. Veneno, no tocar. Aquí están los enchufes. Sí, tenías razón. Sí. Aquí están los enchufes estadounidenses. En general es acogedor. Creo que si lo pusieran en renta ahora sería un distrito de élite.
Oye, ¿y cuál es la actitud de los coreanos comunes hacia los soldados estadounidenses que están en el centro de la ciudad? Habría que ver las encuestas, pero en general hay una actitud muy buena hacia los estadounidenses. Yo, desde mi punto de vista, lo considero un garante de seguridad para el país. La gente ha de haber comenzado a invertir más en eso, gracias a que hay un aliado fuerte que garantiza cierta seguridad, estabilidad y la seguridad de las inversiones. Pero bueno, yo no he oído nada bueno de ellos. Es decir, he oído algo un poco malo, que les gusta beber y salir de fiesta. Tienen su propia cultura, provocaba muchas peleas. No quiero crear un estereotipo, pero he oído muchas veces estas historias de que los soldados les gusta mucho pelear aquí. Los surcoreanos no son agresivos y es muy raro que peleen. La base es enorme, es decir, estamos en este pedazo. Es así de enorme, con muchísimas construcciones y todo lo demás. Aquí se puede registrar para pagar con la mano después. ¿Qué tiene? Yo no sé qué es. Es como ganar dinero para hacer fisting. Es una tienda sin vendedores. Sí. El significado de todas estas tiendas es que hay un montón de sensores, hay cámaras de vigilancia que registran que uno tomó algún artículo y se le cobra automáticamente tras salir de la tienda. Aquí vemos una tienda común. No hay sensores ni cámaras, todo se basa en la confianza. Y eso se puede hacer solamente en Corea del Sur, porque se dieron cuenta de que ¿para qué gastar dinero en sensores, cámaras o algunos sistemas ingeniosos de seguridad cuando se puede basar todo en confianza? Es decir, tomen, chicos, y después paguen honestamente. Hasta tienen alcohol, mira. ¡Wow! Mira, tienen vino. Entonces uno puede... no estoy pensando bien. Aquí dice que todo lo que uno está haciendo queda registrado por cámara. Ni a mí ni a mi esposa jamás nos han preguntado la edad cuando compramos alcohol. ¡Wow! Mira, aquí tenemos un niño y puede comprar alcohol. No estoy seguro de que sea legal. Tenemos un niño, podemos averiguarlo. Tenemos un niño y Lena puede comprar una botella de vino. ¿Y qué tal si infringimos alguna ley? Ajá, Kostya tiene miedo porque nosotros nos iremos y él se quedará. Se escanean algunos códigos y este oso divertido te vende comida. Todo el sistema se basa en la confianza. Por lo general, desde el punto de vista de interfaces, todo se ve muy complicado. Hay un montón de anuncios, aparatos, aquí están los popotes. ¿Para qué están aquí? ¿Para qué están aquí? Hay palitos acá. Mete eso aquí, saca eso de allí. Seré honesto, es difícil, no es intuitivo. Todo lo que tiene que ver con interfaces es una desgracia. Además, los coreanos intentan obligar a la gente a ir por las escaleras en lugar de usar las eléctricas. Cabe destacar que no hay muchas escaleras eléctricas en el metro, de todas maneras habrá que ir por la escalera. Pero, a pesar de eso, las autoridades buscan motivar a la gente que vaya a pie por las escaleras. Por ejemplo, esta escalera musical. Baja y muestra cómo funciona. Hay escaleras que calculan las calorías, unos contadores de motivación y otras actividades para que uno camine y esté sano. Explícame cuál es el chiste de estas cabinas de fotos. No sé, en realidad en Japón son muy populares, es una tendencia de Corea. Desde hace unos 5 o 6 años que la gente viene, eligen unas gorras, máscaras y gafas aquí y se toman fotos para recuerdos. Es como Instagram, pero análogo. Sí, es muy divertido tener estas fotos después. Yo mismo tengo unos 30-40 sets como este. ¡Fotos espectaculares!
Así se ven los indigentes coreanos que duermen en los pasos a desnivel. Este se construyó toda una casa. Al mismo tiempo es importante, hay una maleta aquí y nadie se lo roba. Es decir, también tienen problemas sociales, indigentes, viven así en los pasos a desnivel. Ah, mira, otra casa. Lena dice que no se debe asomar a las casas de otras personas sin preguntar. Por supuesto. ¿Cómo son los colores de los autobuses? Cuéntame. Los azules y verdes circulan dentro de la ciudad, los verdes circulan dentro del distrito administrativo. Los azules pueden ir fuera del distrito administrativo, pero dentro de la ciudad. Existen también los rojos que a menudo se dirigen a la aglomeración, es decir, a otras ciudades, pero cerca de Seúl. Corea cuenta con una sociedad civil muy desarrollada. La gente sale a manifestarse si no le gustan las acciones del gobierno e incluso el presidente puede ser encarcelado por corrupción. El cargo del presidente de Corea del Sur no garantiza la inmunidad. En los últimos 30 años, 5 jefes de república fueron acusados de sobornos y abusos de poder. Al mismo tiempo, 3 presidentes de Corea fueron encarcelados por corrupción. El hijo del primero estuvo encarcelado y el otro no aguantó la presión social y se suicidó. El caso más sonado fue el de la primera presidenta de Corea, líder del Partido Conservador, hija del dictador que gobernó Corea del Sur desde principios de los años 60 hasta finales de los 70. Park Geun-hye se hizo presidenta tras las elecciones de 2012. Durante su gobierno corrían rumores de que se rodeó de asesores chamanes y sectantes a quienes reveló los secretos nacionales. En 2016, el Parlamento declaró a Park Geun-hye una moción de censura al acusarla de corrupción y abuso de poder. Comenzó una investigación durante la que se dio a conocer de que Park Geun-hye, junto con su amiga, la seguidora de la cesta mística Choi Son-sil, extorsionaba el dinero de los jefes de las corporaciones. Por ejemplo, el vicepresidente de Samsung Electronics, para ganar el apoyo de la jefa de Estado, destinó más de $6 millones al equipamiento y entrenamiento del hípico para la hija de Choi Son-sil. Al final, junto con la presidenta en el banquillo de los acusados, se encontraron otras 4 personas. Su secretario Miga Chaman, el jefe del consorcio Lot Group y vicepresidente de Samsung Electronics. Choi Son-sil estuvo condenada a 20 años de prisión por corrupción, junto con una multa de más de $16 millones. La propia Park Geun-hye estuvo condenada a 24 años de prisión y una multa de $17,5 millones. En diciembre de 2021, las autoridades indultaron a la expresidenta debido al deterioro de su salud. A pesar de todo su desarrollo, en Corea también hay chabolas, pero no en cada país los barrios comunes se ven igual que estas chabolas. Recorrimos el andurrial de Seúl con otra blogger de YouTube, María, que vive en Corea desde hace 20 años. Pero mira, aquí todo se ve bastante lindo. Decías que las chabolas coreanas aquí son feas. Sí, ahora vamos a entrar y veremos las chabolas coreanas, las verdaderas chabolas. Aquí venden la tierra, es decir, no venden los apartamentos, sino una casa con tierra. Y aquí dejamos toda la basura, y eso que hoy es limpio. Normalmente hay mucho más. Aquí pasa el camión y la recoge. ¿Ves? Hay rejas en las ventanas. ¿Para qué? Para que nadie entre. ¿Se te pueden meter en la casa? Claro. Un ladrón se te puede meter por la ventana. Hace unos 10, 15 años, las chicas me comentaban que mientras estaban bañándose, alguien podía entrar y asustarlas. O algunos perversos podrían entrar a ver. Es decir, unos pervertidos. Qué divertidos aquí. Aquí van a construir unos apartamentos enormes, una ciudad enorme. Y los precios serán tan altos que sería más barato viajar al espacio. Hay una casa abandonada allí y hay un vertedero, hay mucho. Pues no parece algo raro, se ve como un distrito de casas privadas. Hay unos leones de decoración aquí, una cadena. Muy de moda. Sí. Incluso hay casas abandonadas, apartamentos donde ya no vive nadie. Es decir, el Estado, los constructores están comprándolos poco a poco, todo eso. Y poco a poco van a construirlo cuando se lo compren todo. ¿Ves cómo cubren los techos con tolda para que no goteen? Nuestro techo también estuvo cerrado, pero el mío sí que gotea. Pero nadie vive aquí. Y organizaron un vertedero aquí, debajo de su ventana. ¿Alguien lo limpiará en algún momento? Ha de ser que no, lo dudo mucho. He estado aquí hace un mes y había lo mismo. ¿Eres ciudadana de Corea? No, tengo residencia temporal.
¿Tienes permiso de residencia? Pero tengo derechos porque la residencia temporal es un escalón antes de la nacionalidad. Solamente no puedo votar ni pedir préstamos en el banco. Bueno, ¿y tu marido no te paga la pensión alimenticia? No, no paga ni viene a ver a su hija. Ya entregué todos los papeles a la administración de la casa y me aprobaron un préstamo de 85 millones que entregaron con la fianza del apartamento. Espera, ¿te dieron 85 millones? Sí, pago 145.000 wons por ellos, por utilizar este crédito. ¿Y en qué puedes gastar esos 85 millones? Solamente en el apartamento. Los tienen guardados los dueños de la casa. Tendré que devolverlos cuando mi hija cumpla 18 años. ¿Qué es lo que dice el anuncio? También dice no botar basura y si la tiran tendrán que pagar multa. La gente no hace caso a los carteles. No, como puedes ver, obviamente no apareció aquí de la nada. Claro, es obvio, no han de recibir multas. Lo más probable. Pero mira, hay una foto de alguien tirando la basura. Le tomaron una foto. Sabes, y no se entiende nada con esta foto. Al menos que yo sepa, aquí se recogen los residuos de papel, porque ya lleva mucho tiempo aquí. No les ha de haber dado tiempo de recogerlos, ya se mojó. Pero nadie los recoge, es decir, ha de llevar mucho tiempo aquí, ¿no? A alguien le cierra la entrada. ¿Qué dice aquí? No estacionarse. No es un lugar para estacionarse. Pues no, un distrito maravilloso, ¿ah? Auténtico. Sí. Pues la principal desventaja de todas estas chabolas de Corea es que las bajadas de aquí son muy empinadas. A ver, Lena, muestra cómo está subiendo. El declive es de unos 30 grados, parece. Uf. Arriba y abajo, arriba y abajo. Menos mal que no hay nieve. Y dicen que a veces sí que la hay. Y aquí se nota que vive alguien poco sociable, ¿ah? Tiene la puerta llena de multas y recibos. Cerca de cada señal, no cagar, la gente caga. Aunque puedan ensuciar aquí, en este rincón, porque no tiene la señal acá. Supuestamente sí que puede hacerlo. Pero eligieron especialmente el lugar donde está la señal, que dice que la multa es de hasta 1 millón de wones. Aquí está otra casa abandonada. Todo está sucio. La gente simplemente tira aquí todos sus desechos. Apesta, huele mal. Hay una puerta por acá. Alguien pegó el aire acondicionado con el coche. Aquí hay algo que nadie va a limpiar jamás. Aquí están los barrios viejos de Seúl. Ya no les queda mucho. Pronto todo esto será demolido. Y ahora vamos a un mercado grande de alimentos, el de la comida callejera. ¡Mira qué rico huele! Se puede comprar un cinturón, ya huele a muchas cosas ricas, por ejemplo, los cangrejos, las sopas. La gente ya está comiendo y todo se ve tan rico. Bueno, pues por fin estamos en el mundo de la abundancia coreana. Hay fideo, algunas tripas. Hay mortadela hecha de algunas tripas. Y decidimos que no es hora de arroz, así que de toda la variedad de la comida callejera coreana optamos por un lugar como de raviolis. Por cierto, es bastante lindo. Todo es limpio, bonito y mira, ahí se ve una porción. Aquí hay unos 5, aquí unos 7. Todo cuesta aproximadamente 6.000, 7.000 wones por porción. Pues resultaron bastante buenos, aunque no se parecen a los rusos, pero saben rico. Así se fríe todo. Se corta, se cose, cocina al vapor. Aquí se puede ver las mercancías cara a cara. Ah, mira, aquí está la sandía. Banana watermelon. 2. Por supuesto, según la cantidad de cafeterías, restaurantes y puestos pequeños, Corea es unas 10 veces más rica que una ciudad europea. A los coreanos les gustan los animales, sobre todo acariciarlos en las cafeterías. Por ejemplo, aquí hay una cafetería con mapaches, ovejas, suricatas, gatos, perros. Hay muchísimos animales. Mira, por ejemplo, aquí abajo hay una cafetería con ovejas. Pero para mí es difícil combinar una comida con acariciar a las ovejas, claro. Un puntero de dirección hacia una cafetería con gatos. La cafetería de los gatos resultó una reverenda puerta escondida.
La cafetería con los gatos resultó parecida a una casa de una aficionada loca de los gatos que trajo de la calle decenas de gatos de grado distinto de desgaste y ahora conviven juntos. No lo llamaría cafetería porque no huele como una cafetería, huele como si fuera un baño de gatos enorme. Lena, ¿a qué huele? Huele a gatos. Huele muchísimo a gatos. La entrada cuesta 9,000. Mira, los gatos chillan. Allí como que vino más gente. A este precio se puede acariciar a los gatos, jugar con ellos. Por lo general, a nadie le importa qué están haciendo con los gatos. Nadie los vigila. La chica que gestiona la cafetería es indiferente. Recoge el dinero en la entrada y ya. Viene la gente a jugar con los gatos. Los gatitos principalmente duermen, tienen sus camitas aquí. Además duermen sobre las mesas, tienen una casa entera de gatos, de las que salen a veces, y además tienen lugares para dormir al lado de la pared. Hay demasiados gatos. Ahora que vimos la cafetería de los gatos, si les soy sincero me pongo un poco triste en lugares así porque no creo que los gatos sean felices allí. Se parece un ambiente poco común para los gatos, ¿entiendes? No son muy queridos allí, todo es un poco sucio, viene gente muy rara. En serio, no me gusta. Está bien si la gente es normal, pero seguramente hay gente que no los trata bien. A mí no me parece muy ético organizar lugares así. ¿Tú crees que los gatos sean felices allí? No. Yo también creo que no lo son. Otra cafetería. Aquí están torturando a los mapaches y suricatas. Las suricatas están cerradas. Aquí se puede ver cómo se ve. Las suricatas están en un cuartito. Suben a los hombros de uno, traen unos collares, hay unos zorros. Yo la verdad no soy un conocedor de canguros, zorros, suricatas, pero si sabes de eso, escriban en los comentarios qué tan humano es este trato para con ellos. ¿Qué tan humano es encerrarlos en un espacio y dejar entrar a la gente que los acaricie, los abrace y les dé de comer? ¿Qué tanto placer es para los animales y qué tan cómodo es para ellos? Prefiero las cafeterías normales donde nadie tortura a los animales. Además, Seúl cuenta con muchas así. Cultivaron mucha vegetación y crearon un interior bastante simple. Hay 2 plantas, hace falta hacer la orden aquí y te puedes sentar adentro y están estas mesas, todo lleno de vegetación. Hay flores, macetas por todas partes. En general, Seúl dispone de una cantidad enorme de cafeterías extraordinarias, restaurantes, muchas son de estilo, acogedoras y hechas no tan caras. Como esta, por ejemplo. El interior está hecho de materiales más accesibles, por lo general son estas bandejas de almacenes, macetas con flores, chapeado, todo no muy caro, pero muy acogedor y de gran ambiente. Y esto es una terraza de calle. Hay mesas por donde sea que vea uno. Ahora no hay muchas personas porque claro, son las 11, la gente está trabajando y por la tarde hay muchas más personas. ¡No lo puedo creer! Vamos al club de los aficionados a Hello Kitty. ¿No íbamos hacia allá? Sí que íbamos. Un perro al que le hicieron popó sobre la cabeza y es feliz. Ha de ser un símbolo de que no hay que ponerse triste. Se puede comprar algo en una máquina expendedora, unos juguetes, hay una zona de fotos acá. Se puede tomar una foto para el recuerdo. Aquí hay gente formada, mira. En principio, todas estas personas podrían estar en una fábrica de Kia o Hyundai o LG, haciendo unos acondicionadores, mientras están formados para tomarse una foto con juguetes de peluche. Por el otro lado, nosotros también podríamos estar en una fábrica, por ejemplo, la de Moscovich, pero estamos paseando por Seúl. Y vemos los sitios asombrosos que los coreanos inventaron acá. Por cierto, lo bueno de los sitios coreanos de la comida pública es que tienen ejemplos de comida frente a la entrada. Vamos a ver otra cafetería espectacular. Hay unas mesas aquí, plantas creciendo. Seguimos caminando y vemos otra cafetería con unas sillitas. Otro sitio de moda abajo.
Allí otra cafetería. Y aquí otra, mira. Y aquí tenemos el beso de Leonid Brezhnev con Erich Honecker, justo del muro de Berlín. Y algo Danke schön Berlin, una cafetería de Berlín. ¿Y tú sabes quién es Brezhnev? Sí, es alguien de la Unión Soviética. Alguien de la Unión Soviética. ¿Y Honecker? Honecker es alguien de Alemania. Sí, alguien de Alemania y están besándose, ¿ves? Y Khrushchev es el presidente, ¿verdad? El secretario general era Khrushchev y luego Brezhnev. Khrushchev estuvo después de Stalin. Cuando murió Stalin fue Khrushchev. Luego corrieron a Khrushchev a patadas y llegó Brezhnev. Brezhnev se besa con Honecker. Eso está en el muro de Berlín. Es uno de los grafitis más famosos. ¿Y por qué hablamos solamente de la comida? Es hora de debatir la comida espiritual. Por ejemplo, el patrimonio histórico. Por lo general, Seúl estuvo muy destruido durante la Guerra de Corea, aquella cuando el norte batallaba contra el sur. Pero algún patrimonio sí que quedó en la capital surcoreana. No de puros rascacielos vive Seúl. Aquí también existe un pueblo histórico. Pero su historia no es tan antigua como podría parecer, porque toda esta belleza estuvo erigida en 1998. Es decir, el pueblito no tiene ni 30 años, es muy joven, pero es histórico. Se llama Namsan-gol. Pues los coreanos construyeron una réplica moderna, así que hay casas auténticas con interiores auténticos, así como cosas típicas. Así que uno puede venir a familiarizar con la cultura, costumbres de los coreanos. Es algo increíble. Lástima que no hayan carteles en inglés. Son unos dulces, probablemente es un cuarto de los vendedores de algunos dulces. Otra casa es la cocina, aquí hay unos utensilios, el horno. Sí, la herencia del pasado de Corea no es muy impactante, pero ¿qué futuro tiene? Han de haberse cansado de esperar las maravillas de las tecnologías coreanas. Pues vamos a verlas. Por este centro comercial pasa una herramienta de publicidad que toma fotos a todos. ¿Qué va a hacer? Quiere dar una vuelta alrededor de mí y yo paso por acá. Pues sí que pasó. Busca a los infectados de COVID. Toma la temperatura de todo el mundo. Aquí estoy yo, mira, tengo 36,2. Pues el chico con una cámara térmica va buscando gente enferma. ¡Qué cosa! Me gustaría saber qué ocurrirá si encuentra a alguien enfermo. Imagínate, ¿qué tal si te echan una red encima y te llevan directamente a la policía? Todo el mundo cree, sí amigo, qué lindo, podemos jugar contigo. Y resulta que es un robot denunciante. Define todas las caras y toma la temperatura de todos. Una pequeña reseña del correo japonés, así se ve un departamento de correo. Aquí vemos un montón de pancartas, tinteros de dirección, flechas, navegación, todo se repite muchas veces. Sí hay bolígrafos, todos son de color y diseños distintos para que nadie se aburra ni se relaje, es decir, hay un caos visual aquí. Lo interesante es que incluso hay gafas aquí, hay sillas verdes, hay unas sillas de metal, hay sofás de piel. Hay sillas grises, macetas de oro. Si no les gustan estas sillas, hay sillas rojas que giran. Para todos los gustos, hay de todo. Los verdaderos milagros del futuro deben esperarnos en la ciudad de Songda. Apareció a principios del 2000 y originalmente tenía que ser la ciudad del futuro. Para crearla, las empresas aprovecharon las altas tecnologías destinadas a hacer la vida de la gente más simple. Cada calle de aquí está equipada con sensores que controlan el uso de la energía y las corrientes de transporte. Y la basura del apartamento es enviada a la fábrica por un tubo neumático donde se procesa y recicla de una vez. Por cierto, todos los apartamentos están equipados con sensores, así que el dueño de la casa puede disponer de todas las comodidades a través de una aplicación. También dicen que tiene muchas áreas verdes, espacios públicos y ciclovías. Todo eso suena muy bonito, pero en realidad Songdo resultó innecesario para todo el mundo. En los 17 años aquí llegaron apenas 180,000 personas, aunque sus creadores esperaban ver 250,000 personas. Songdo tampoco se volvió una megalópolis de negocio ni el centro educativo. No se logró atraer a los empresarios aquí ni siquiera con preferencias fiscales. Los medios comparan Songdo con una ciudad fantasma que se está muriendo.
Vamos a ver qué está mal con esta ciudad del futuro y por qué nadie se muda aquí. Como es una ciudad muy moderna, o al menos como lo planeaban, echaron unos monopatines acá. Es prácticamente imposible ver a la gente con monopatines en Corea, debido a que se necesita obtener una licencia de conducir para utilizar uno. Pues, por lo general, este distrito realmente se ve desierto. No sé qué tanto se estén muriendo y degradando, pero todo esto se ve bastante triste en realidad. Por cierto, se ve muy bien por las pistas, ¿eh? Están llenas de malas hierbas, así que pronto el bosque se va a comer toda la banqueta. Aquí están los famosos tubos de basura neumáticos, estas estaciones receptoras donde se puede echar la bolsa, pero se necesita una llave para meter algo allí. Pero es evidente que todo esto es exclusivo para la población local. Traen todo acá y hay una red especial de tubos de basura donde su bolsa de basura va volando a una estación especial de distribución. Así es. Otros botes también disponen de Smart Line. Todo tiene sensores, uno pone la tarjeta y se abrirá, no sé, un portal. Pues no. ¡Aló! ¡Abran! ¡Ey! ¡Quiero tirar la basura! Alguien simplemente dejó sus desechos cerca de este milagro. Y esta es la cosa que grita con el ultrasonido cuando el coche sale del estacionamiento para que la gente se vuelva loca. Es asombroso, pero pocos saben que se puede despegar esta capa y será bonito. Pero mira qué es eso, es una bolsa triste de basura que está en un charco. Cuando un desarrollador inmobiliario o un político intenta venderle la idea de una ciudad del futuro, lo más probable es que le estén engañando. Sí que es muy bonito si quieren vender su vivienda a un precio de 20 o 30% más alto, atraer a la gente aquí y decir tendremos una ciudad del futuro. Normalmente en una ciudad del futuro hay varios robots, pantallas y otras cosas de alta tecnología que en realidad no influyen en nada, pero aquí en Songo fueron más allá. Inventaron un tubo de basura subterráneo, innovador según las normas de aquí. Algo que se hace por todas partes en Europa, por ejemplo Escandinavia, incluso lo hicieron en Rusia durante los Juegos Olímpicos de 1980. Experimentaron con estos tubos subterráneos, pero es otro cuento. Pero en Corea no es común, es una de sus especialidades, el tubo de basura subterráneo. Cuenta con muchísimos sensores que le encienden semáforos, luces o todos los elementos de la ciudad inteligente que no sorprenderían a nadie. Fueron introducidos aquí a principios de los 2000. No se parece a la ciudad del futuro para nada. Pues algo no fue bien. Han de haber pensado que aquí estará un robot dirigiendo las corrientes, pero está un hombre común con un bastón. Ya iba a decir que los coches dejan pasar a los peatones, pero no. Alguien conducía y no me cedió el paso. Por lo general, en Corea no es común dejar pasar a los peatones. Si está en un cruce, sí que le dejan pasar. Y si no cuenta con semáforo, pues bien por uno si puede cruzar. Y si no, pues adiós, mala suerte. Pero se podrá ver cómo funciona la medicina coreana. Un fenómeno raro, ciclista. Incluso trae un paraguas. Nadie respeta al ciclista. Tuvo que sufrir de los peatones descarados la venganza por las humillaciones de los conductores. Los elementos importantes de prácticamente cualquier centro comercial, por supuesto, son las máquinas expendedoras. Aquí pongan atención a las marcas, algunas son frías y otras calientes. Unos guardaequipajes, lo que es súper cómodo. Están por todas partes, hay cajeros obviamente. Pero también tienen un estacionamiento especial para perros. Aquí se puede amarrar a su perro y servirle la comida o el agua. Hay un grifo aquí. ¡Wow! Muestra cómo esto funciona. Es una bolsa para la mierda del perro. Es muy extraordinaria. Debes barrerla. Ya veo. Es decir, estas cosas se utilizan como una pala. Se supone que se hace así, pum, y luego ya. Lo envuelves así. Y pues al final todo eso es biodegradable, claro. Increíble.
y se tira por acá. ¿Dónde has visto un estacionamiento tan espectacular para perros en un centro comercial? En ninguna parte. Estamos en el centro, es la magistral principal comercial, todas las tiendas están acá. La calle peatonal, restaurantes, es el mero centro. No se puede imaginar nada más céntrico. Hay unas oficinas medio habitadas y aquí atrás empiezan los terrenos baldíos, es decir, los periodistas que escribían que esta ciudad está muriendo un poco tenían razón. Las malas hierbas, nuestras queridas, por cierto, la variedad de las malas hierbas son igual que en Rusia, solamente faltan unos bloques de concreto. Y será parecido a las afueras de San Petersburgo. Ya hay latas y basura aventadas. Y el terreno baldío, no han construido nada, todo se ve muy triste. Igual al distrito de Parnas en San Petersburgo. La única ventaja de todo este distrito es que aquí tenemos una vegetación normal. Plantaron una enorme cantidad de árboles al lado de todas las calles y todo muy simpático. Y aquí está toda la urbanización llena de hierbas malas, nadie la usa. Además de robots ilegales y distritos rusos en Corea, hay balnearios. Por ejemplo, Busan, la segunda ciudad de Corea en cuanto al tamaño. La riqueza principal de Busan es su ubicación. La ciudad se encuentra en la costa del mar de Japón. Debido a su ubicación, el puerto de Busan se ha hecho el puerto más grande de Corea y en 2001 fue el tercero de todos los puertos de contenedores del mundo. Mucha gente se enteró de que esta ciudad existe por la película de terror Tren a Busan, que recaudó más de 96 millones de dólares en la cartelera universal, aunque toda la acción tenía lugar en las vías, así que los espectadores jamás vieron al propio Busan. Pero no pasa nada, yo se los muestro. 2 horas y media en el tren y estamos en Busan. Es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur. El mero sur, mar, puerto. Por ahora nos recibe gente con pancartas que quieren algo. La parada de autobús, carriles exclusivos, todo igual a Seúl. Los autobuses son viejos, no muy cómodos. Pudieron haber hecho unos autobuses más impresionantes, pero no pasa nada. Es muy cómodo que las matrículas de los autobuses estén escritas con letra grande justo en el vehículo. Los autobuses se detienen así en estas filas y pueden simplemente no notar su autobús. El autobús número 26 nos trajo a nuestra parada. ¿Cómo se ve la estación de autobús? Hay poco espacio, aquí hay una mesa con cargadores para teléfonos. Oh sí, mira, funciona. Sí que lo carga. Igual que en muchos sitios de Corea, piensan poco en el diseño del ambiente. Hay un caos total en la arquitectura, carteles y señales, al igual que en muchos elementos de la zona urbana. Aquí pueden haber cepas, aquí unas macetas de flores, vallas y por supuesto todo está lleno de pancartas, carteles, publicidad. Menos mal que no entiendo coreano, para mí es como un ornamento. La playa Sangdo, una de las más asombrosas y conocidas de Busan. Miren qué belleza, otra vez. Desde el punto de vista de lo visual y del diseño del ambiente urbano, todo es muy triste. ¿Qué es eso? Pero el orden me alegra. No hay bares baratos como estamos acostumbrados, todo está en la segunda línea, la arena es maravillosa, mira eso. Hay unas esculturas allí y eso es un contenedor donde se encuentra la ducha. Desde el punto de vista del diseño, qué distinto es todo y cómo no combina uno con el otro. Aquí están estos bancos con algo raro en el medio, parece a las herramientas para exprimir la ropa en la lavadora. Aquí hay un columpio para el jardín, solo faltan unos enanos. Esta navegación, otra navegación. Cada quien hace lo que le dé la gana sin pensar en un estilo común. Otra especie de navegación por la playa, así de divertida. Aquí hay figuritas, maquetas para tomarse fotos. ¡Qué casas tan impactantes en la playa! Miren estas baldosas. Ballenas, parece un baño esto, ¿sí? Pero está cerrado.
A lo mejor cuando quitaron los botes para que nadie tire la basura en la calle, al igual cerraron los baños para no tener que limpiarlos. Qué plan tan ingenioso, ¿no? Es decir, aquí viven los ricos, ¿sí? En esta torre. ¿Cuánto cuesta un apartamento allí? Unos 2 o 3 millones de dólares. Sí, aquí aparecieron los coches de los ricos y aquí viven los ricos de Busan. Están sentados sobre los bancos de mármol y tienen los mismos complejos residenciales. Pues, desde el punto de vista de la arquitectura, no hay nada sorprendente. De lo destacado tampoco, son torres comunes. Según estándares coreanos, todo está hecho de la manera correcta, aunque pudieron haber construido una ciclovía para los ricos, para que los abuelos no tuvieran que ir por la banqueta. Pues el problema de los barrios nuevos es que todos son parecidos. Es difícil entender dónde estás, tal vez en China, Hong Kong. ¿Qué es eso? Son unas torres infinitas de cristal. Y eso no me gusta, no tienen alma. En los nuevos distritos no hay un código de diseño, nada de orden. Aparecen unos hombres semidesnudos, pancartas en las ventanas, la cantidad de publicidad es simplemente irreal. Cada uno hace lo que quiere, nada de reglas de formar escaparates, carteles, conjuntos de entradas, no hay nada. Es un simple desorden y se conforman con eso. ¿Dónde están las ciclovías? ¿Por qué los ciclistas van por las banquetas? No hay ciclovías. ¿Qué es eso, Lana? ¿Por qué? Creía que íbamos a llegar aquí. Veremos qué tan de lujo está hecho y traeremos nueva información a Rusia. Mostraremos cómo tiene que ser, pero no. Mira, envolvieron los postes en esta piel con ampollas y es como una chaqueta de piel para que nadie pegue anuncios. Pero no me sorprendería si aquí dijera no pegar anuncios. Alguien no aguantó, mira. Mira esto, hizo una placa de metal y le pegaron un montón de anuncios a la vez. Ah, mira, aquí hay un perro lindo. Mi calle Usami está toda cerrada, con vallas y están cambiando las baldosas. Deben cambiarla, pero no veo ni un empleado. A lo mejor se fueron a comer. ¿Qué se puede hacer detrás de una valla? Detrás de la valla también se puede tirar basura. Estupendo. Aquí en Usami hay una cantidad enorme de mercados. Y ¿saben qué? Al parecer ya establecieron las importaciones paralelas de China. Porque cuentan con una enorme cantidad de réplicas. Tienen todo lo que uno quiera. Ya sea Nike, Louis Vuitton. Aunque creía que es algo estricto en Corea. No, uno entra aquí y allá, sí que hace falta buscarlo. Algunas no están a la vista, pero sí que hay réplicas. Y por supuesto hay un número enorme de tiendas con accesorios, estuches, más cosas. ¿Eso qué es? Ni siquiera entiendo qué es eso. Se puede perforar la oreja en 20 lugares para meter allí mucho más cosas. Aquí mismo están cocinando unas delicias. Lástima que aún no tenemos hambre. ¡Guau! ¡Raviolis tan increíbles! No lo puedo creer. No. Solo estamos viendo. No. Todo se ve tan delicioso cuando están cocinando algo en estos puestos. Todo es una belleza. Estoy en la estación ferroviaria principal de Busan. Vamos a ver cómo se ve la estación ferroviaria moderna. Provoca un poco de tensión una enorme cantidad de publicidad que comienza a discutir con la navegación. Lo principal es que la estación de trenes es la navegación para que uno se ubique pronto y llegue a la plataforma necesaria. Pero como hay numerosos anuncios que son grandes y todos tienen el mismo color que la navegación. Ven, hay una lona publicitaria allá y como todo esto es del mismo color, empiezan a entrar en conflicto entre sí. Y mientras uno busca el cartel y puntero de dirección necesario, tardas un rato. Algunos carteles están traducidos al inglés, lo que está bien. Hay muchos carteles como este, mira. Arriba, abajo, está mal que no utilicen la codificación de colores.
Ah, mira, fíjense, es un puntero de las vías con el fondo azul. Y esto es el de la caja de boletos, también con el fondo azul. Normalmente funciona bien si los colores de fondo son diferentes. Por ejemplo, pintar de un color todo lo que tiene que ver con las vías, todo lo relativo a la compra de boletos y equipaje de otro color. Así la gente puede ubicarse. Pero esa codificación se utiliza solo para salir. Hay muchas cafeterías como esta en la estación de trenes donde se puede comprar algo de comida para el viaje. Una panadería común de Corea se ve así. Por cierto, aquí la gente come lo que quiera en los trenes aunque sus alimentos tengan un olor muy fuerte. No he notado restricciones alguna de comer en los trenes. Así se ven las cajas de boleto. Hay una pantalla, las máquinas de compra tienen todo traducido al inglés, así que se puede comprar un boleto sin ningún problema. Pero lo mejor es comprar un boleto a través de la aplicación. Las ferroviarias coreanas cuentan con una aplicación y lo interesante es que aunque compren el boleto en el sitio web, solamente harán un pedido en el sitio web y tendrán el propio boleto en la aplicación. Así que sin aplicación no recibirán su código de verificación. Están muy bien organizadas los guardaequipajes. Podemos ver los guardaequipajes así en varias terminales de trenes de Corea. En muchas estaciones de metro son automáticos. ¿Qué queremos? ¿Rentar una celda o recoger el equipaje? Queremos alquilar una celda. Y aquí vemos unas celdas libres. Podemos elegir cómo queremos pagar. Se puede hacerlo en efectivo, con la tarjeta T-Money y tarjeta de crédito. Una celda pequeña cuesta 1000 wones, la mediana 2000, la muy grande 3000 por 2 horas. Hay guardaequipajes muy cómodos, al igual que su ubicación. No hace falta bajar una bóveda, pasar a inspección del equipaje como lo hacen en algunos países, no vaya a ser que uno meta algo allí. Aquí hay libertad, orden y nada de restricciones. Todo es simple y rápido. Un momento interesante acerca de las tarjetas T-Money. Hay unas diferentes, por ejemplo, la mía se ve así. Existen en diseños diferentes. Originalmente es un abono que se compra para ir en transporte público, pero no es un abono sencillo. Pues uno puede pagar con él los viajes en metro y autobuses, no solamente en Seúl. Por ejemplo, con la tarjeta de Seúl viajo por Busan sin ningún problema. Por ejemplo, las aceptan para pagar por el pasaje en las carreteras de paga. Frente a la entrada en una tienda tienen etiquetas de las tarjetas que aceptan. Hay sistemas distintos, VChat y aquí está T-Money. Es decir, se puede pagar con la tarjeta de transporte. En Japón, compras una tarjeta de pasaje que funciona prácticamente en todas partes. Recuerdo que con mi abono que compré en el metro de Tokio, pagaba por algunas compras en el Duty Free del aeropuerto de Tokio. Es decir, las aceptan incluso en el Duty Free del aeropuerto. Y nosotros salimos de la estación de trenes. Aquí hay una zona de recreo. La propia estación es ordinaria. No hay nada por lo que podría halagar esta estación de trenes. No es Holanda, amigos. Allí las terminales de trenes y el sistema de transporte es una belleza. Uno viene a cualquier estación de trenes y ve maravillas. Están construyendo algo aquí, hay una excavadora triste, un puente, así que lo mejor, algún día aquí aparecerá algo. Además del urbanismo moderno, Busan también cuenta con un patrimonio histórico. Por ejemplo, el templo budista Haedong Jonggu, construido en el siglo XIV, si no es que antes. Como nos encontramos en un templo antiguo, debe haber también diversión por acá. Unas fotos chulas para el Instagram, estos árboles bonitos adornados con flores y las velas, por supuesto. Pero las velas en Corea no son como las velas de Rusia. Aquí las velas son velas. Por ejemplo, a 15.000 se puede encontrar velas con un dragón rosado de lujo. Ha de traer mucha felicidad. Se puede comprar alimentos a 10.000, una mezcla de algunas semillas, ha de ser para darlo de comer a alguien. Con 5.000 se puede comprar una vela más sencilla. Están en este vaso especial de plástico, mira, para un regalo.
es una vaca. Ahora es una vaca. Sí, es del año del caballo. Ah, y esto es un caballo. Sí, es de los signos del zodíaco. Ya entendí. Escriben sus deseos, las encienden y dejan acá. Al parecer, después estos deseos se cumplen. Al final, la vela costó 5.000. A diferencia de Seúl, Busan no estuvo afectado por la guerra de Corea. Incluso se volvió la capital temporal de Corea del Sur porque aquí se encontraba una base militar de Estados Unidos y el último límite de la defensa del país. Por eso los refugiados venían aquí activamente. En particular, habitaron la aldea de Gamcheon, que ahora se ha convertido en un lugar de interés. Para adornar este lugar, las autoridades de la ciudad invirtieron dinero aquí y construyeron el centro cultural acá. Desgraciadamente, debido al mal clima y niebla, no todo se ve tan claro. Este pueblo es famoso como tiene muchas galerías, restaurantes, cafeterías por sus miradores. Está sobre una montaña. Hay una navegación así porque tiene todo para turistas. Tiene una iglesia católica. Y alguien pintó un corazón amarillo enorme en la calle. Así que el camino al templo va por el corazón. No puedo decir nada de eso. A lo mejor también es una obra de arte. Es una exposición de las vallas, supongo. Como siempre, en Corea hay gran variedad de cercados. Hay uno cromado, otro pintado con techos como si fueran pagodas. Del otro lado, uno con olas, con bolitas. Aquí uno de aluminio mate, allí uno con cositas azules, aquí hay otros adornos. Todo se ve increíble. El único problema es que por la lluvia es un poco resbaladizo. No vaya a ser que tengamos que ir a buscar un hospital. Así se ve el distrito. Hay muchísimos gatos. Hay gatos dibujados por todas partes. Gatos, un sinfín de gatos. Al mismo tiempo no veo ni un gato vivo. A lo mejor se escondieron de la lluvia. Como es un barrio cultural, hay muchas esculturas acá. Por ejemplo, este pez, hecho de tablas en forma de peces. Un proyecto de 2012. Como antes, aquí había un distrito cerca del puerto. Desarma las cajas con estas acciones sencillas. Ven, hay unos clavos por acá. Aquí hay un ornamento así en forma de un triángulo y aparece un pez. Hay muchos de estos peces, mira, con los que decoran muchas paredes. Por lo que así las paredes se convierten en un fondo maravilloso para las fotos. Por lo general, se ve muy mal debido a la niebla, como se ve este maravilloso pueblo cultural. Pero me recuerda mucho a las chabolas latinoamericanas, solo que aquí está perfectamente limpio. Pero fuera de eso, en cuanto a la arquitectura, con estas casitas de muchos colores, bajadas empinadas, pasos estrechos, es como si estuviera en las favelas de Brasil, o a lo mejor en Venezuela o en Colombia. Yo no entiendo cómo construyeron estas casas, pero todo se ve interesante. Pero falta gente, diversión, como todo está cerrado por la lluvia. Pero estas bajadas hechizan y tientan a uno. Lástima que no seamos tan sanos como para bajar por allá. Mientras tanto, Lena encontró algo de comer para mí. ¿Qué comida será? ¡Wow! Asombroso. Lástima que esté cerrado. Venden pan en forma de popó. Muy interesante. Gracias, Lena. Otro mirador. Del que tampoco se ve mucho. A los coreanos les gusta mucho tomarse fotos, así que en cualquier lugar más o menos turístico habrá un gran número de zonas de fotos, ya sea un distrito cultural, templo o simplemente el centro de la ciudad. Por ejemplo, en nuestras chabolas, las ex chabolas de colores, hay unos modelos pequeños de casitas pequeñas, el símbolo de este distrito. Se puede tomar fotos aquí en estos miradores o en estas zonas de fotos especiales. Hay un poste cromado con una cámara. Está vigilando a los que tiran la basura y por supuesto hay muchísimas bolsas.
Nadie sabe por qué pasa eso. Probablemente los coreanos quieren hacerse famosos. A lo mejor tienen un programa televisivo donde muestran a los malvados que tiran la basura donde no se debe hacerlo. Y de esta manera no muy buena, la gente busca su momento de gloria. Aquí de nuevo hay una señal que dice no tirar la basura. Eso significa que habrá un vertedero frente a esta señal. Y lo curioso es que trataron la basura con respeto. Con sumisión la colocaron sobre un sofá. Busan cuenta no solamente con aldeas históricas, sino también con modernas, incluso con toda una aldea inteligente. Mientras en el mundo aún quedan países tontos enteros, los coreanos cuentan con pueblos inteligentes. Lo primero que vemos es que aún no han aprendido a colocar las baldosas. Todo se derrumbó. Colocaron las baldosas a lo tonto en un pueblo inteligente. Aquí se acumula el agua y puede haber un derrumbe hacia el centro de la tierra. Algún día, un habitante inteligente del pueblo inteligente se caerá y desaparecerá. Y van a buscarlo. Ten cuidado, mejor no brinques aquí. Oye, ¿qué pasa aquí? Creo que después de eso les van a deportar. Dirán, ¿qué fue lo que mostraron allí? Fíjense en este cazamoscas innovador. Todo muy natural. Y aquí una araña aterradora. Hay una marquesina verde y bonita y eso ha de ser una caja para colillas. A ver. ¡Sí! ¡Ajá! Ninguna de las cualidades humanas es ajena para los coreanos. Miren, una lata para colillas con agua. Ya de una vez se ve que alguien creció en el distrito Viryulova al sur de Moscú, en una casa de 5 pisos, y vino para compartir su experiencia internacional según el programa de intercambio cultural. Aunque debería ser un recipiente del café Nescafé, para que sea auténtico. Queda claro que hay una zona para fumar acá, pero me parece que como estamos en el barrio más moderno de Corea, como me dijeron, se podría colocar un cenicero. O a lo mejor los científicos de Skolkava local inventarán algo. Algo mejor que un recipiente donde solían poner la leche de cabra. Ahora salimos a la calle. Todo es bonito. Por fin. Simplemente empezamos por un lugar equivocado. Aquí unos chalets adosados. ¿Cuánto cuesta una casa así? Esta es gratis. ¿Las dan gratis? Sí, las facilitan según el programa. La gente escribe y las alojan allí. Hacen una solicitud y ¿quién recibe viviendas aquí? Lo hacen por sorteo. Ah, es lotería. Ya entiendo. Según los autos que hay, han de ser los amigos del alcalde quienes ganaron la lotería. Aquí es más interesante. Ahora es una barrera automática. Es bonita, es una barrera moderna. Desea que tengamos un buen día y también cuenta con su telaraña de marca. Parece el estilo de este pueblo. Y aquí está una araña de la marca. Aquí de nuevo se derrumbó todo. Aquí construyeron algo de ya lo arreglaremos algún día. Puede ser, pero no es seguro. Hay un pueblo bonito, faroles bonitos. Ahora vamos a ver cómo se ve un bote moderno. ¿No aceptan residuos aquí? ¿Los de comida? Aquí hay una máquina que recibe latas para reciclar. Se puede traerlas acá e incluso ganar algo por esta lata. Debe estar cerrada y se abre cuando pone la tarjeta allí. Pero todo se descompuso, así que ya está abierta. Y podemos ver lo que está dentro. Y esta es para papel. Sí, está cerrada. Son unas cajas que reciben basura de distintos tipos y aquí hay un cargador gratuito. No quiero decir nada, pero parece un verdadero ataque de arañas. Es decir, hay una cantidad enorme de arañas gigantes. Nunca he visto nada así. A lo mejor incluso son peligrosas. La buena ecología es la clave del éxito. Está tejiendo su telaraña, mira. Ahora se encarga de tejer la nueva telaraña. Este banco ha de estar equipado con pilas solares. Primero, no es muy cómodo, porque por supuesto es una superficie muy rara y hace calor. Y hay cargadores para celulares por todas partes, son inalámbricos, se puede dejar el teléfono y uno será feliz. Hay unos milagros del urbanismo, una exposición de las cortinas. Hay unas plantas y lo más interesante es una casa impresa en una impresora 3D.
Eso ahora ya no es tan innovador. La gente ha impreso desde hace mucho, pero vamos a ver cómo salió a los coreanos. Agarraron una impresora e imprimieron todo eso y les salió una casa así. Aquí se ven las capas, mira. Y luego lo pintaron. Adentro está vacío. Solamente la madera, pues se ve así y así. Esta casa, decidieron poner esta casa a prueba. No sé, es bastante rara porque está toda chueca. Y aquí hicieron estos rincones. No queda claro por qué hicieron algo con estos rincones. Aquí es bonito. Hay una urbanización bonita. Por ahora ha de ser aburrido vivir aquí. No hay nada aún. Aquí ya viven familias, ¿verdad? Son los que ganaron la lotería. Ahora son como ermitaños en una isla desierta. Me gusta esta ropa que hicieron para los pinos. Unos trajecitos para los árboles. ¡Ah! Hay gente paseando. Todos tienen varios autos y viven muy bien. No entiendo por qué no han pensado en los estacionamientos. ¿Por qué no planearon que sean bonitos? Así se ve el punto de recolectar la basura en el futuro. Pero lo interesante es que algo debe estar roto, es decir, este bote. Para residuos mixtos está roto y este también se ve roto. Y aquí todo está lleno de telaraña. ¿Qué es lo que dice aquí? Temporalmente sin funciones. Ah, temporalmente fuera de servicio. No tocar. Y aquí está como era antes. Cuando todos estos botes se descomponen, uno va y lo tira a un contenedor ordinario. Aquí es un cargador eléctrico mientras uno carga su coche. Aquí carga el coche y aquí su teléfono. Cuando hablábamos de una ciudad del futuro o un distrito más moderno, sería sin coches. Debieron haber resuelto el asunto de los vehículos privados de alguna manera, para que la gente deje su auto en algún lugar en la frontera y aquí los lleven algunos robots. No fumar. Esperaba que en una ciudad inteligente haya abejas robotizadas que apaguen el cigarro de uno si fuma en un lugar inapropiado o lo corten con un láser. No. Mejor deberían traer al robot denunciante. Sí, podría ser un robot. ¿Y qué dice en estas cosas anaranjadas? Prohibido estacionarse. Ah, es decir, llenaron todo el barrio con estos conos infinitos en lugar de instalar una cámara, por ejemplo. Como cuando uno se estaciona en un lugar inapropiado. Ajá, el pronóstico del clima, 24 grados. Una araña gigante, otra vez, mira, es un rey araña, ¿ah? Creo que es el rey de todas las arañas. Oh, ¿qué es eso? ¡Ah, soy yo! Ahora va a decir cuánto mido. Mides 1,79. Pues no, a lo mejor esa sí subo. Y aquí tengo una araña justo encima de mi cabeza. Aquí un centro público. Aquí un robot barista, por ejemplo. De nuevo, la máquina prepara el café y el robot le da a uno el vaso. Vamos a comprar algo. La bebida favorita de los coreanos es ice americano. Es toda una equivocación, pues, pero lo beben, no pasa nada. Y vemos al robot barista la mano del tractorista. Se llena el vaso y ahora el robot me va a dar mi vaso de café. Primero agarró el hielo en la máquina de hielo. Luego lo colocó en una máquina normal de café que ahora va a servir el americano allí. Como ya tiene hielo, se volverá frío. Me gustaría saber qué pasará si el vaso se mueve. Ah, pues no, casi lo tira. Menos mal que soy bondadoso y no lo moví tanto. Creía que tenía unos sensores que denominan la ubicación de la taza y esto es simplemente 3 movimientos programados. Vamos amigo, adelante, pásamelo. Luego uno va como una persona común, agarra una servilleta, azúcar y lo más interesante es que hay tapas en lugar del azúcar. Pero bueno, eso no importa. Esta es el azúcar. Ah, es el jarabe de azúcar. Aquí dice, el azúcar debe estar aquí y hay tapas acá. Necesitaban un lugar para poner las tapas.
Pero por lo general es un ejemplo bastante típico porque la mayoría de las personas tienen una idea del futuro que está en una exposición de juguetes. Por ejemplo, una mano artificial que te prepara el café o un bote de basura poco eficaz y caro que ya no funciona y que ya se descompuso. En realidad, el futuro no se trata de eso, sino de otro formato de la vida, que es lo que a mí me gustaría hacer en un distrito del futuro. Unos espacios comunes interesantes para compartir con los vecinos. Pueden ser unos clubs, salones comunes donde la gente puede reunirse, al menos una zona para asar la carne o algo así, para comunicarse y pasar el tiempo juntos. Me gustaría ver buenos espacios públicos. Me gustaría ver un barrio donde uno puede desplazarse bien, sin vehículo personal, y entrar en coche en un garaje porque todo es un pasado remoto. No hay nada de eso aquí. La gente cree que se instala las pilas solares, varias pantallas y robots. Será el futuro, pero no. Eso es presumir. El futuro se ve diferente. Así que los coreanos no pasaron este examen. Así que cámbienlo todo. Construyan un distrito nuevo y sorprendan al mundo. En realidad, están construyendo un pueblo de casas unifamiliares para después venderlo a precios más altos. Inventaron una campaña así de promoción al comentar a todo el mundo sobre el futuro, sobre unas cosas asombrosas, y en realidad será un pueblo en medio del campo. Por supuesto, Busan no pudo menos que aprovechar su ubicación, así que además de las playas aquí, hay un mercado famoso de pescado. Miren este puntero de ubicación de pescado detrás de mí. ¿Qué es eso? Es el famoso mercado de pescado Hagalchi, uno de los lugares de interés de Busan. Como es una ciudad puerto, por supuesto, hay muchos peces, y donde hay muchos peces, hay un mercado de pescado. Por supuesto, Busan es famoso no solamente por sus mariscos frescos, sino también con sus pasteles de pescado o crepes de pescados. Normalmente, traen a casa estas crepes para recalentarlas después, pero si no tienes casa no pasa nada, las recalentarán aquí mismo y se podrá comerlas ahora. Además de un mercado cerrado, hay unos puestos abiertos, al menos que entienda es una captura fresca, ¿sí? Hay muchas cosas ricas, hay unos peces, cangrejos, pulpos, calamares. Y la mayoría son frescos, ¿ah? Aquí hay calamares. Incluso tienen una piscina así. No puede ser. Son los cangrejos de la península rusa de Kamchatka. ¿Es el cangrejo real? No es el de Kamchatka. ¡Wow, qué guapo! ¡Qué pulpos tan increíbles! Son unos pulpos gigantes. Hay unos congelados ya destripados y allí hay otro sitio con pulpos vivos. Todo el pescado se ve muy chulo. Todo se ve muy fresco, recién pescado del mar. Dan ganas de verdad de comprar todo, llevárselo y comérselo. Todo alrededor de estos edificios son filas de pescado. En estas filas cubiertas hay tienditas donde a uno le pueden cocinar todo. Todos se ven iguales, son unas decenas. Al principio puede parecer que es simplemente una tienda de mascotas, porque hay peceras por todas partes. Hay pescado vivo en las peceras, pero no. Uno elige el pescado vivo y se lo preparan pronto, de una manera primitiva. Oh, anguilas. Moluscos que salen vivas de sus conchas. Y pulpos pequeños. Es un mercado fantástico, todo muy vistoso, todo suena y además asombra con su limpieza impecable. Aunque hay un montón de peceras y peces, no huele mucho a pescado, lo que suele pasar. Por supuesto, hay que hablar también sobre la cultura moderna coreana. Todo el mundo ha oído de la serie El Juego del Calamar. La película coreana Parásitos ganó un Oscar hace poco. Pero el fenómeno principal fue la música coreana K-pop. La última vez que he estado en Corea visité el Museo del Pop coreano o K-pop. En aquel entonces no entendí por qué tantas personas adoran las bandas con chicos y chicas guapas que se ven todos iguales, que cantan en coreano y bailan con la música moderna. La popularidad del K-pop y otros productos de la cultura
cultura coreana están unidos en un término general, la ola coreana. Los ejemplos perfectos de este fenómeno fueron la serie Juego al Calamar y una película de 2019, Parásitos. No hay que olvidar el cantante Psy, que en 2012 se hizo una sensación en YouTube con su video Gangnam Style. Ahora tiene más de 4.000 millones de vistas. La ola coreana comenzó a mediados de los 90, cuando la televisión de los países asiáticos transmitían series que se llaman doramas. Estos programas fueron transmitidos no solamente en Asia, sino también ganó fans en todo el mundo. Las autoridades y empresarios de Corea aprovecharon esta ola de popularidad y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en el ámbito de la cultura. Como resultado, el mundo obtuvo una cadena de series dramáticas coreanas y vocalistas jóvenes que los fans llaman ídolos. Pero la juventud coreana no vive solamente del K-pop, también tienen unas caricaturas inhabituales. Una parte importante de la cultura contemporánea de Corea es Kakao Friends. Es decir, amigos Kakao, unos animalitos lindos, ositos, gatitos, algo parecido a las caricaturas rusas Smeshariki. ¿Quiénes son estas personas? Hay un servicio de mensajería en Corea, se llama Kakao. Por lo general es una empresa grande, integrada por servicios distintos, un servicio de taxi, portales distintos, es como Yandex de Rusia. Hace 10 años estrenaron estos personajes presentes aquí por todas partes. Y habrá tiendas de Kakao Friends en cada ciudad, cada tienda. Hay juegos de peluche, artículos para la casa, ropa y otros artículos para los fans. Y claro, cabe destacar que estos animales son increíblemente lindos. Aunque no vivan en Corea ni usen servicios de mensajería, dan ganas de pasar a comprarlos porque son tan coreanos, tan lindos. Compramos un dinosaurio espectacular que tiene algo en su estómago. Se llama... esto es un cocodrilo. Pues es un cocodrilo gato. Aunque el más chulo de ellos es Jae-gi. Jae-gi, porque tiene un peinado chulo. Son tiendas enormes. Esta tiene 4 pisos y una cafetería en el cuarto. Qué importante es hacer talismanes lindos para su producto. Miren, un taxi. Esto es un taxi Kakao. Parece a la empresa rusa Yandex por los colores. Aparece una liebre con un cocodrilo. Están presentes por todas partes. En este momento tan lindo llegó la hora de despedirme. Corea resultó un país asombroso con su propia cultura, patrimonio histórico y la modernidad dinámica. Los coreanos lograron construir el futuro después de una aterradora guerra civil. Ni siquiera un vecino que les amenaza con misiles nucleares desde la valla pudo impedirlo. La división del pueblo coreano, que estuvo unido en un periodo, me recordó algo. Miren, un país fue por un camino de progreso y desarrollo. El otro cerró las fronteras y comenzó a construir el totalitarismo. Ya vieron qué fue lo que provocó, pero desgraciadamente no todos los países son capaces de aprender la lección coreana. Eso es todo, amigos. Esto fue Corea del Sur. Espero que les haya gustado. No se les olvide poner un like y dejar comentarios. Además, suban este video a Reddit y envíen un enlace a él a sus amigos en WhatsApp. Hasta luego.